Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con Unity 4.3. En este video vamos a crear una clase que nos va a tener el game state o el estado del juego de tal forma que lo que haremos es, dependiendo del valor aleatorio que genere nuestra función de random, vamos a trasladar nuestro personaje a la posición de los distintos game objects que están posicionados en el escenario. Entonces, antes que nada vamos a hacer dos cosas. Lo primero, a nuestro personaje vamos a cambiarle el tag al de player, y el jugador generador controller, el game object que tiene el jugador generador controller, vamos a añadirle un nuevo tag que vamos a llamarlo jugador controller, jugador generado controller, jugador generado controller. Listo, nos acá y lo cambiamos jugador generado controller. Listo, ahora vamos a crear otro game object vacío. Volvemos a posicionar en el origen 0 0 en todas sus coordenadas. A este game object lo vamos a llamar game state y lo vamos a arrastrar a controladores. A este game state le vamos a crear el script que se va a encargar de mover nuestro personaje a los distintos puntos del game object. Entonces vamos a crear nuestro script, C# script, game state, y lo vamos a abrir con monodiv. Y listo. Lo primero, vamos a definir tres variables. La primera va a ser del jugador, la segunda va a ser un objeto de la clase de jugador generador controller, y la tercera va a ser un objeto que nos va a devolver los game object que hemos posicionado en los distintos puntos del escenario. Todas van a ser de tipo privado, puesto que solamente las vamos a utilizar en esta clase. Private game object jugador, que va a ser el jugador generador. Este es el objeto de la clase de jugador generado controller. Y este aleatorio va a ser el game object aleatorio de los puntos que están en el escenario. Luego vamos nuevamente a crear nuestra función await, que se ejecuta antes de que empiece el juego. Y lo vamos a usar para inicializar nuestras variables. Entonces, lo primero es la variable jugador. Jugador va a ser igual a game object find object with tag, en este caso es solamente un objeto con el tag player, que se lo asignamos al comienzo del video. El siguiente es el jugador CTRL, que va a ser igual
y el tag que le pasamos era jugador generador controller. Punto, vamos a obtener un componente. En este caso va a ser el nombre de la clase jugador generador controller. Abro y cierro paréntesis y listo. Ahora este objeto ya tiene acceso a todas las propiedades de esta clase. Y por último es este aleatorio. Este lo vamos a llamar acá. Vamos a crear una función. Vamos a llamar generar jugador, que es la que se va a encargar de trasladar de posición nuestro personaje a los game objects aleatorios que van apareciendo. Entonces antes debemos obtener el game object de estos que tenemos acá, jugador generador 1, 2, el 3 o el 4 o el 5, dependiendo del número aleatorio que se genere. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación en nuestra clase de jugador generador controller. Primero va a ser pública para que pueda ser accedida desde otras clases. Y ya no nos va a devolver un void, puesto que necesitamos acá es que nos devuelva acá un game object. Entonces ya no va a ser void, sino va a ser game object. El tipo de dato que nos va a devolver es un game object. ¿Y qué game object nos va a devolver? Como acá tenemos esta variable jugador generado, es un arreglo que contiene todos los objetos con el tag jugador generado. Vamos a decir que nos devuelva return jugador generado, pero no queremos que nos devuelva todo, sino que nos devuelva uno solo. Y ese uno solo que nos va a devolver es dependiendo del número aleatorio. Abrimos y cerramos llaves y la posición que nos va a devolver es la de número aleatorio. Y listo. De esta forma ya no nos va a devolver el game object, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, y lo podremos usar en nuestra clase GameState. Ahora le decimos aleatorio, va a ser igual a jugador CTRL, que es el objeto que de la clase jugador generador controller, punto generar número, que es el nombre del método que nos va a devolver uno de los game objects aleatorios. Y listo. Ahora este aleatorio, antes de que se ejecute el juego, ya va a contener un game object aleatorio. Ahora en nuestra función generar jugador vamos a decirle que nuestro jugador .transform.position va a ser igual. Ahora le vamos a decir que se traslade a la posición de aleatorio. Es decir, traslade nuestro jugador a la posición del game object aleatorio que hemos generado. Ahora vamos a llamar esta función generar jugador en la función start. Para que apenas se ejecute el juego, llame esta función que va a trasladar nuestro jugador a la posición del game object que se ha generado aleatoriamente. Presionamos control S, vamos a Unity, nos aparece un error, es inaccesible. Volvemos acá a Unity, nos dice que es inaccesible. Public game object,
dice jugador generador controller punto generar número es inaccesible debido al nivel de protección. No he guardado, control S, ya está public, acá ya está público, listo, era porque no había guardado la clase. Recordemos que para que un método o una variable de una clase se pueda utilizar en otras debe estar como público. Vamos a Unity, listo. Game State, vamos a arrastrarle el script de Game State, que es el que acabamos de crear, para que traslade nuestro jugador, y vamos a hacer la prueba. Damos play. Había olvidado llamar la función generar jugador, por eso no se ejecutaba. Entonces simplemente acá tenemos nuestro aleatorio, va a ser igual al objeto jugador ctrl punto generar número para que nos devuelva el objeto aleatorio, y acá llamamos la función generar jugador. Entonces nuevamente repasamos, tenemos nuestra variable de jugador, del jugador controller y del game object aleatorio. En la función await, que se ejecuta antes de que empiece el juego, decimos que nuestro jugador es igual al game object con el tag player, que ya se lo habíamos asignado, y el jugador controller sea igual al game object con el tag jugador generado controller punto get component y el nombre de la clase. Luego en la función start a nuestra variable aleatoria le asignamos va a ser igual al objeto jugador controller punto el método generar número, que nos va a devolver este game object aleatorio, y luego ejecute la función generar jugador, que es la que se carga de transformar o de trasladar nuestro jugador a la posición del objeto aleatorio que hemos generado. Guardamos, volvemos a Unity, damos play, ya nuestro jugador aparece en una posición. Si volvemos a dar play, ya aparece ahora en otra, play nuevamente, en otra, y así como podemos ver, cada vez nuestro jugador aparece en un lugar distinto. Ahora en el siguiente video veremos cómo hacer para empezar a trabajar el HUD del juego o nuestra pantalla, puesto que el objetivo del juego va a ser que nuestro jugador tenga que recolectar una serie de objetos, y acá en la pantalla, a medida que recolecta un objeto, vaya incrementando una barra que indica que ya los tiene todos o cuáles le hacen falta. Entonces no olviden suscribirse al canal, a la página de Facebook, y nos vemos en el próximo video. Recuerden que el proyecto se los dejo en la descripción del video, y ahí están todos los scripts para que puedan repasarlos con más calma.